a nuestra última clase. Espero hayan seguido todas las clases. Nosotros estamos agradecidísimos de ustedes por la buena recepción que tuvieron. El Departamento de Deportes Quillón está contentísimo, ya que nosotros trabajamos para ustedes y ustedes la recibieron y la hicieron en su casa de muy buena forma. Las clases han tenido buena asistencia, que es lo que se quería. Así que yo, por mi parte, al menos también les doy las gracias por haber estado ahí, clase a clase, sufriendo conmigo, y hoy día como si no fuera suficiente, vamos a sufrir de nuevo, que es la idea, en una clase de Tabata. Ya el lunes nos vamos a reencontrar nuevamente con nuestras clases presenciales en el estadio acá de Quillón. Espero verlas a todas las que han estado ahí sudando la gota en las clases en sus casitas. Espero verlas a todas ahora sudando conmigo acá en el estadio, ¿ya? ¿Qué otra cosa más se me puede quedar en el tintero antes de empezar la clase? La modalidad va a ser súper parecida, bueno, va a ser la misma casi que la que tenemos acá en nuestras clases online. Vamos a seguir con lo mismo. Vamos a hacer 3 veces a la semana, un día glúteo, abdomen y pierna, y los otros 2 días de la semana vamos a hacer trabajo full body. Vamos a trabajar todos los músculos del cuerpo. A lo que sí yo las insto es a seguir haciendo trabajos de fuerza. Si lo han estado hecho antes, déjenle un día al trabajo de fuerza. Lamentablemente acá en el estadio se va a perder un poquito eso en las clases presenciales porque no tenemos peso suficiente para todo. Entonces no se puede hacer en las clases presenciales, pero si ustedes tienen en sus casitas, o si tienen mancuernas de unos 3 kilos, 4 kilos, que ya valga un poquito más la pena y que no sea difícil trasladarlo acá, llévenlas también para las clases que vayamos a hacer peso de tobillo. Llévenlas para cuando hagamos estas clases de glúteo, cuando hagamos estas clases de pierna también. Yo voy a usar harta banda elástica, pero también va a ser necesario el pesito extra, que es del peso de tobillo, ¿ya? Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Como ya les dije, hoy día nos toca Tabata, así que trabajamos todos los músculos del cuerpo. Estos días descansen el fin de semana, porque ya el lunes comenzamos con todo en nuestras clases presenciales. Aprovechen estos días que vamos a tener en noviembre, 5 veces a la semana. En diciembre ya se va a reducir un poquito, porque en diciembre ya por cosas del verano, de las vacaciones de los niños que están en clase en sus casitas en este año, pero igual ya terminando las clases ya está la responsabilidad que tienen que estar ahí conectados. Entonces ya se pierde un poquito la asistencia a las clases. Espero que este año no suceda. Espero haber sembrado una semillita ahí en ustedes y que les haya gustando esto, y que sigan con las clases y que sigan moviéndose a pesar de que ya no estemos juntos, a lo mejor, porque ustedes saben que en enero y febrero ya las clases no van a seguir. Entonces espero que ustedes por sus cuentas sigan viniendo a trotar, a lo mejor sin finanzar la musculación, o pueden seguir haciendo las clases en sus casas. Tienen la suerte de que estas clases quedaron grabadas, están guardadas en YouTube para que ustedes gocen de ellas todas las veces que quieran, ¿ya? Ustedes saben que no se modificaron mucho los ejercicios, sí, de las últimas clases en adelante ya le pusimos más peso y también algunos ejercicios nuevos, pero mucho más que eso no se hizo. Lo que sí, si están en YouTube y ustedes no sé, pues la siguen ya después de diciembre, en el verano, pónganle un poquito más peso a su entrenamiento, ya sus músculos de las piernas, del cuerpo entero ya van a estar más preparados para seguir progresando. Pónganle más peso, ¿ya? No se van a arrepentir. Ahora sí damos comienzo a la clase del día de hoy. Calentamiento, como ustedes saben, antes que todo, y después ya nos vamos netamente con el Tabata. Vamos, movilidad articular. Muy bien, chicos. ¿Se escucha bien o no? Ya, estamos estupendo. Vamos, quedamos en la movilidad articular de hombritos. Vamos, dale hacia adelante. Para la clase del Tabata del día de hoy tenemos algunos ejercicios nuevos,
he hecho con anterioridad. Así que empeño en algunos ejercicios combinados. Entonces, espero no saquemos el jugo, espero darlo todo. Cada vez que cambio un poquito la rutina, me asusto. Vamos al otro lado. Porque no se sabe cómo vamos a terminar la clase, se sabe cómo se empieza, pero no cómo se termina. Vamos atrás y adelante. Vamos, rodillita. Flexa y extiende esas rodillas. Vamos, tobillo. El otro. Vamos, primero hacia adentro, ten a mano tu botellita con agua. Y tengo la mía también. Vamos, hacia afuera. La otra. Y vamos, empezamos ya por la actividad. Brazo. Dale con todas las ganas. Que esta ya es la última. Bien. Empuja. Vamos con ganas. Ay, se me corre el cable. Súbele, vamos. Repite toda la secuencia. Vamos, brazo. Empuja. Sube. Queda ahí. Como agüita. Hoy día sí vamos a necesitar hasta agua. Vamos, gira. Rotación de la cadera.
Post Royal. Doble. Queda. Baja un poquito. Queda arriba. Vamos, harta agüita. Dale, puño. Dale, doble. Queda. Prepara el jumping. Dale, dale, sube. Actívate. Prepárate para el Tabata que se nos viene. Un llanto. Aguanta ahí. Queda. Dale, tú sigue, tú sigue. Tú lo tuyo. Siga, 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 siga. Vamos abajo. Aguanta un poquito más. Toca abajo. Dale. Última. Queda.
que en el Tabata ocupamos harto ejercicio funcional. Entonces de una pasada dejamos mucho músculo al tiro. Aguanta, vamos, sigue. Dale, sigue ahí. No cambies todavía. Vamos atrás. Sigue y aguanta un poco más. Sigue ahí firme. Queda, descansa. Separa esas piernas. Vamos. Baja. Sigue. Queda un poquito. Queda dos. Eso. A la arriba. Adelante. Brazo. Vamos, cuerpo firme. Sigue. Dale un poquito más. Firme ese brazo, no afloje. Queda. Saca puño adelante. A la derecha. Rotación. Fuerza sale de la pared abdominal hacia adelante. Dale. Aguanta, firme esas piernas. Mantiene la sentadilla. Aguanta un poquito más. Sigue ahí. Sigue. Firme esas piernas, dale. Un poquito más, vamos. A la arriba. Levanta el trote.
Chócale virtual. Ya los próximos chócales virtuales después de esta clase van a seguir siendo de lejos. Prepárate. Ahora se nos viene el Tabata. Ya. Vamos a explicar los ejercicios nuevos primero. Los del primer track también. Primer ejercicio, los primeros del track son: vamos a hacer 4 escaladores, 4 aperturas de piernas. Cada escalador, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahí vamos a mantener los 20 segundos. Después, crunch, piernas cruzadas, arriba. Trabajo abdomen alto. Siguiente ejercicio. Posición de la bestia. Esta es nueva, isométrica. ¿Cuál es la posición? Estamos aquí, cuadrupedia. Van piernas apoyadas, van hombros arriba de las manos, van caderas arriba de las rodillas. Ninguna va más adelantada ni más atrasada que la otra. ¿Ya? Y aquí, puntita de pies. ¿Y qué hacemos con esto? Subo. Y ahí mantengo esa postura. Despego la rodilla en el piso y aguanto. Esa es la posición de la bestia. Después el nadador, ustedes se lo saben. Adelante y atrás. Trabajamos la espaldita. El plank, no sé si se acuerdan. El plank, pero lo vamos a recordar de todos modos. Posición de planchita. Subo y bajo. Subo y bajo. ¿Ya? Aquí también la idea es evitar balancearse de un lado para otro. Y hay que ir cambiando en el plank. Ejemplo. Primero, voy con mano. Estoy con mano derecha arriba. Baja mano derecha. En la segunda, sube mano izquierda. Y baja mano izquierda primero. ¿Ya? Crunch 90 grados, se lo saben. Estocada, vamos a mantenerla. Burpees, se lo saben. Abdominal. Superman con apoyo en antebrazos, lo hemos hecho muchas veces. No tantas veces, pero vamos a repetir. Aquí, Superman, eso. Voy a ir alternando. Lo bueno del Tabata es que todo se repite en el track y no se vuelve de nuevo. A ver, pasó. Después, ¿cuál es la otra? Dorsal paracaidita, push up. Oblicuo lo hemos hecho, en plancha tope tobillo. Se repite el oblicuo, caminata del oso, que se la hemos hecho muchas veces. Voy adelante, regreso. Rodilla arriba en skip y terminamos. Toma agua. Ahora sí, DJ. Dele nomás. Cuando quiera comenzamos con el Tabata nomás. Aquí voy a poner mi bombilla para ir marcando. Ya, ahora sí. Pero acuérdate, primero, escalador con apertura, mezclado los dos. En los mismos 20 segundos. Comienza. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dale. Descansa. Prepara el crunch. Después nos vamos a posición de la bestia. Vamos. Dale. Crunch cortito. Tienen que sentir que el abdomen, la parte alta, es la que está trabajando. Esto ya lo saben más que hacer. Manito, no ejerce ninguna presión en la cabeza. Posición de la bestia. Vamos. Acomódate. Brazos y rodillas. Manito alineada con codo. Levanta. Mantén ahí a ver qué tal. Rodillitas apenas separadas del piso. Espalda derechita. Vamos, mantén la postura. Después nos vamos a trabajar espaldita con el nadador. Vamos. Piernitas sufrieron ahí un poco. Prepárate.
Vamos. Repetimos todo. Dale. Repito el escalador con las 4 aperturas. 4 y 4. Dale. 2, 3, 4. Dalo todo en esta última clase. Vamos, crunch. Cortito. Vamos, acción de la bestia. Arriba. Aguanta y mantén. 4 apoyo. Brazos firme, aprietas abdomen. Espalda firme también. Ahora está costando un poquito más que la primera vez. Bien, nadador. Excelente, va por la segunda. Plank, estocada, crunch. Vamos, plank. Aguanta, acuérdate. Mano derecha por mano izquierda. Sube. Mano derecha. Sube, mano izquierda. Vamos. Concéntrate, anda cambiando. Vamos. Arriba, estocada. Ahí, aguanta y bajita, bajita, bajita. Casi tocando el piso. Dale. Mantén ahí la postura, eso. Sigue ahí, sigue ahí. Acuérdate la pierna que tienes adelante. Después vamos a cambiar. Crunch 90 grados, hasta arriba. Dale, sube. Tú puedes, impúlsate, ayúdate con los brazos. Si es que no tienes en qué sujetar los pies. Vamos. Estocada, cambiamos. De pie. Baja. Bien. Repetimos todo. Plank. Dale. Para ti cambiando. No te confundas como yo. Dale. Derecha, izquierda. Vamos. Estocada.
Ahí son solo 20 segundos. Dale, yo sé que tú puedes. Excelente. Vamos por ese crunch. Si tienes un sillón, algo donde apoyar tus pies, hazlo. Vamos. Vamos, arriba, estocada. Baja. Ahí no me abandonen todavía. Vamos, aguanta esa estocada abajo. Bien. Vamos ahora. Burpee. Abdominal isométrico. 5, 4, 3, 2, 1, go. Vamos. Arriba. Abajo. Abdominal. Mantengo ahí la postura. Isométrico. Dale. Mantén la postura, espalda derechita. Aprieta ese abdomen. Miren cómo me tiran las guatas. Vamos, Superman con apoyo antebrazo. Alternado. Vamos, levanto. Está duro. Vamos. 3, 2, 1, break. Bien. Siguiente. Pantorrilla. Arriba. Facilito. Para los que querían pantorrilla. 3, 2, 1, go. Arriba. Vamos. Mantengo ahí. Aguanta el equilibrio. Si necesitas, sujétate de algo nomás. Vamos, pantorrilla, pantorrilla. A lo mejor no hace falta me encaja más pantorrilla. Me da estabilidad. Vamos. Se repite todo. Dale por los burpees. 3, 2, 1, go. Vamos. Vamos. Abdominal. 3, 2, 1, go. Vamos. Aguanta ahí. Mientras más atrás estés, más trabajas abdomen. Lo importante es la espalda derecha. Saca pecho. Hombros atrás. Y aguanta. Aguanta los 20 segundos. Vamos. 3, 2, 1, break. Excelente. Vamos. Superman. 3, 2, 1, go. Vamos. Tómate tu tiempo para hacerlo bien. Concéntrate en ti. Excelente. Vamos, pantorrilla arriba. Dale. Levanta. Trabaja esa pantorrilla.
Vamos, mantén ahí. 3, 2, 1, stop. Excelente, cambiamos. Welcome to Tope Tabala. de rodilla. Are you ready? Estoy acá. 5, 4, 3, 2, 4, 1, vamos. go. Round 1. Como alternado. Eso, cuenta tu ritmo. Cuesta al principio un poquito. 3, 2, 1. Oh, dorsal paracaidista. Levanto. Tren superior inferior. 4, 3, 2, 1. Vamos. Mientras más adelante lleven las manos, más cuesta. Vamos por ese push-up. Arriba. Nada abajo. Nada apoya esas rodillas. Vamos. Este es uno de los ejercicios. Cuesta dominar. Bueno, a mí me ha costado al menos. Vamos. Oblicuo. Levanta esa cadera. Vamos. Mantén ahí. 20 segundos. Sé que tú puedes. Oh, descansa. Vamos, se repite de nuevo. Topecito en la rodilla. Dale. Aprietas abdomen. Ay, encuentra tu ritmo. Vamos. Paracaidista. Vamos. Prepara tu push-up. Vamos. Uf. Vamos, cambia. Dale, dale, aguanta, toca el quito oblicuo. Esto que está duro. Dando la vida junto contigo. Vamos. Aguanta, aguanta. Excelente. Vamos, por la última. Último track. Dale. En plancha. Tope de talón ahora. Oblicuo, caminata del oso. Rodilla al pecho en skippy. Vamos. Vuelve abajo, baja esa cadera. Vamos, que eso nos viene ahora. El mismo oblicuo que estábamos haciendo delante, pero con movimiento. Ya, arriba y hacia abajo. Vamos.
Para no dejarlo guachito los oblicuos. Sube. Sube. Dale. Dale que tú puedes. Dale que podemos. Uf. Casi no se puede. Caminata del oso. De pie. Camino, llego abajo. Si quieren, aquí. Si quieren la terminan con un push-up. Si no, se devuelven nada más. Vamos, esta es la última, así que da la vida. Hágete ese push-up. Como salga. Vamos, oblicua. Ah, no, ahora se me viene Skippy. Vamos, después la segunda vuelta viene el oblicuo. Dale. Súbela, súbela, súbela. Vamos, pica, pica, pica arriba. Sube, sube esa rodilla. No pare. Uf. Vamos. Topecito de talón. De pie. Vamos. Excelente. Ahora sí cambiamos los licuos. Aprovecha estos 10 segundos. Siento que apenas me pongo el cuerpo. Vamos. Ahora es cuando estos 20 segundos se hacen eternos. Caminata del oso. Vamos, la terminamos con push-up. Dale arriba, Skippy. El último. Vamos. Se nos viene el último. Sube con todo. Dale, arriba, 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 arriba. Ahora sí no me abandones. Este es el último. El último de todos. Dale con todo. Son 10 segundos. Vamos. Muere, muere, muere. Excelente. Muy bien. Ahora sí. Nuestro último chocolate virtual de todos. Como terminamos como heavy. Oh, se pasaron. Elongamos ahora. Toma agua, hidrátate. Como objeto. Oh. Ahora sí, ya con esto nos estamos despidiendo de nuestras clases virtuales, pero nos reencontramos nuevamente el lunes acá en el estadio con las clases presenciales. Así que ya no me tendrán hinchando aquí por el canal de YouTube, pero sí vamos a estar con nuestras clases presenciales en el estadio acá de Quillón. Espero les haya gustado, espero les hayan servido. Yo sé que a varias les sirvió muchísimo, muchísimo. Me hubiese gustado que a todas les hubiese servido, pero depende mucho de nosotros. A veces uno dice yo quiero, pero en realidad no quiere. A mí me pasaba a veces.
Ay, me gustaría bajar de peso, me gustaría bajar de peso. No lo hacía, no bajaba, porque en el fondo no me lo proponía de verdad. Era como que uno quería, pero no hacía nada para lograrlo. Es como cuando uno dice, me gustaría ganarme el kino y no lo juego. Una cosa así pasa. Yo les he dicho, estiren arriba. El ejercicio hay que complementarlo con la alimentación. La alimentación es fundamental. Algunos dicen que un 70, otros dicen que un 80% del proceso. Y mantener una vida saludable. Entonces imagínense el ejercicio, ¿cuánto? ¿Un 30, un 20% de todo eso? Entonces no sacamos nada con gastar 400 calorías en un ejercicio si nos vamos a sentar a tomar 11 y nos vamos a comer 600. Entonces eso siempre tienen que tener presente. Y yo, como buena para comer que soy, siempre les digo, empiecen de a poco, muy de a poco, de a poco. Si quieren que sea un cambio duradero, empiecen de a poco, cambien su hábito de a poco. Ahora hay muchas alternativas para comer más sano. A lo mejor te dicen, claro, sí, el burro hablando de orejas, sí, pero cada uno toma lo que les sirve de lo que el otro les dice. Yo siempre escucho todo lo que sea del resto, consejos, críticas, buenas, malas, lo que sea, porque de ahí de eso uno toma lo que le sirve. Yo que no lo deja nomás. Vamos, cuádriceps. Entonces yo estoy orgullosísima de verdad de cada una de ustedes, que estuvieron ahí al otro lado de la pantalla, en pandemia, con trabajo, con teletrabajo mucho, con trabajo presencial, con casa, con niños, todo el día en la casa. Y aún así se dan su tiempito para hacer actividad física, para preocuparse de ustedes un ratito, para dedicarle un tiempito a su cuerpo, a su bienestar, a su salud. Entonces yo los felicito a cada uno de los que estuvieron ahí, al pie del cañón. Y los que no lo hicieron, esta vez sí fue porque no quisieron, porque la opción estaba. Entonces solamente faltaron ganas. A veces dicen, no, que llegamos súper cansados a la pega. Es que se puede perfectamente, levántese media hora antes, si usted de verdad lo quiere, sí. Si no, no lo haga. Pero si usted de verdad lo quiere, haga el esfuerzo, levántese media hora antes, realice una clase de media hora y se va al trabajo con ganas. Recibe todos los beneficios de mantenerse activo. Entonces, y se alimenta bien, por supuesto. Y muchos dicen, no, yo no puedo, es que no puedo, el tiempo no me da. Sí da. Cocínese los domingos y deja congelado y congela para la semana. O cocine 2 o 3 veces a la semana y congela el resto. Haga para 2 días. Reduzca a lo mejor sus porciones de comida. Yo he conversado con mucha gente que me dice, es que me gusta tanto esto. No puedo. Bueno, entonces si te gusta eso, te gusta a lo mejor eso más que estar delgado, o que sentirte bien contigo mismo, porque a veces uno puede estar a lo mejor un poquito sobrepeso para el resto, pero está bien, se siente bien, está sanito, tiene un peso aceptable y está bien. Entonces, o a lo mejor a veces estás muy flaco y también a lo mejor estás sano, tienes un porcentaje de grasa, un porcentaje de músculo normal y estás bien, porque no todos los cuerpos son iguales, no podemos pretender ser todos iguales también. O sea, de eso hay que partir también. Yo nunca voy a ser de brazos exageradamente delgados, porque no es así, la fisonomía del cuerpo no es así. Ya, vamos, adelante. Entonces, eso nada más quería, en resumidas cuentas, que ustedes saben que yo me explayo de repente, pero orgullosísima de ustedes, de los que estuvieron ahí haciendo sus clases, estuvieron al pie del cañón. Vuelvo atrás, los felicito a todos los que estuvieron ahí siguiendo nuestras clases, pero ahora verlos, a los nuevos sobre todo, a los que estuvieron ahí atrás de la pantalla solamente y que yo los conozco por fotos o que los conozco porque los veo en la calle de repente porque me han dicho, hola, ¿sabes que estoy haciendo sus clases? Eso ha sido todo lo gratificante de trabajar en esto. Así que espero les hayan gustado las clases. Yo aquí los dejo motivadísimos. Sigan, si no pueden asistir a las clases presenciales, los dejo invitadísimos a que sigan también las clases del profe Víctor, que es entrenamiento funcional, que son más cortitas que las mías, son como 40 minutos. Y si no, repitan las mías, repítanlas y vayanlas haciendo. En YouTube está plagado de clases
Entonces síganlo haciendo. Si ya empezaron en esto, no lo suelten, porque si lo sueltan después va a costar mucho más agarrarlo de nuevo. Después ya cuesta más. Y después vienen las lamentaciones. Ay, si yo hubiese seguido estaría más flaca, si yo hubiese seguido estaría mejor. Para evitar todo eso, no lo sueltes. Siga. Dese el tiempo, organízase como lo ha hecho hasta ahora. Y no pierda el hábito, que esto es un hábito. Así como tomar agua también. Después uno se acostumbra, lo necesita y se anda buscando agua, aunque no tenga sed a veces, pero anda buscando agüita para tomar. También incorporen esos hábitos saludables en ustedes y en sus niños. Tengan muy presente eso, de que si ustedes les dan un buen ejemplo a sus niños, ellos los van a seguir. A lo mejor el niño no va a dejar de comer papas fritas de un día a otro, o no va a empezar a incorporar verduras de un día para otro, pero sí se les va a quedar. Y lo van a tener ahí, y cuando lo puedan no se van a dar ni cuenta cuando el niño va a estar comiendo más verduritas que antes, va a estar tomando a lo mejor más agüita que antes, menos bebida. Yo sé que cuesta mucho, que también tengo un niño y cuesta mucho. Pero a lo mejor en vez de estar retándola ahí todo el rato, incentívenlo ustedes con el ejemplo, que eso es impagable. No me miren a mí, no miren mi ejemplo, escuchen lo que yo les estoy diciendo y lo que les sirva, tómenlo y lo que no, deséchenlo. Ya, ahora sí me despido de todos ustedes, agradecidísima, infinitamente agradecida por su, no sé cómo decirlo aquí, por su asistencia, por sus visitas, por... No sé cómo se le dice a estas cosas virtuales, pero infinitamente agradecida de eso, de que siguieron con las clases a pesar de la pandemia, a pesar de la situación que estamos viviendo, siguieron ahí metidas en el deporte. O a lo mejor no mis clases, pero otras, también felicitaciones a las que lograron sus objetivos también, y a las que no, motivarlas a que sigan y que no paren, porque tarde o temprano van a lograr los objetivos. Ahora sí les mando un abrazo súper fuerte, un besito a todos, cuídense mucho y nos vemos el lunes aquí en el estadio a las 7 de la tarde. Que estén muy bien, chao.